Bien, hola, buen día compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la dogmática jurídica y su interpretación. Bueno, antes de empezar es muy importante manifestar que la dogmática jurídica es parte de lo que hoy conocemos como las fuentes del derecho, es decir, de aquellos documentos, de aquella legislación, de aquella ley aplicada eh, y en su caso interpretativa, por medio de la cual se puede resolver un asunto. Se puede resolver un asunto. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente estamos hablando de que la dogmática tenga que ser tomada en cuenta en toda la resolución o en todas las soluciones jurídicas, no en todas. Pero es muy importante manifestar que si bien es cierto, podemos, mejor dicho, no ocuparla, lo cierto es que a través de este ejercicio dogmático, que básicamente es investigación jurídica, nosotros podemos analizar eh, los alcances, incluso las regulaciones de ciertas reglamentaciones. Con el objeto principal, y esto es algo muy importante, con el objeto principal de tener entre otras palabras, um, la oportunidad de saber cuáles son los alcances y las permisiones de cierta norma o de cierto concepto jurídico. Existen personas que, al igual que como ustedes y como yo, estudiaron derecho, pero que su fenómeno o su modus vivendi no es ni el ser funcionario público, ni el ser catedrático, ni el ser tampoco abogado postulante, sino que basan su formación académica y jurídica respecto de la investigación jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser autores de libros en donde se esté analizando, en donde se creen figuras o incluso en donde se empiecen a dar nuevos paradigmas de la norma jurídica que está actualmente vigente. Sembrar duda, reforzar, es decir, hay muchos fenómenos por medio de los cuales se puede analizar una norma y precisamente eso es lo que va a estar haciendo en este caso la dogmática. Vean esta parte. Si bien es cierto, es un análisis profundo, también es cierto que tiene o conlleva cierta complejidad. No resulta ser tan sencillo el poder analizar un concepto. Es forzosamente necesario tener método. ¿Y por qué digo método? Muchos de ustedes habrán estudiado, habrán incluso tenido clases o cursos completos en sus preparatorias acerca de investigación y habrán aprendido los métodos investigativos de forma genérica, como podemos tener al método inductivo, al método deductivo, al método científico, a la investigación de campo. Existen diferentes formas para poder llevar a cabo una investigación y precisamente en ese momento es cuando estamos hablando de que la ciencia jurídica no es más que otra cosa que el estar, entre otras palabras, ocupados de la situación y de la relación que tenemos entre la ley y las personas que nos vemos beneficiadas con esa norma jurídica. Vean, y aquí vamos a empezar a definir. La dogmática jurídica es considerada como ciencia jurídica, es decir, no es solamente el voy a escribir un libro o voy a dedicarme a la investigación, sino es una ciencia completa. Debe de tener métodos investigativos. No cualquiera incluso se dedica a la investigación jurídica y no cualquiera se dedica a esto por la complejidad que tiene el poder dedicarte a la investigación. Fíjense, dice, de hecho, dentro del positivismo encontramos autores que afirman que se trata de una ciencia que se ocupa del derecho. Recuerden lo siguiente, el positivismo es la ley escrita.
Ese es el derecho positivo, la ley que se encuentra escrita y vigente. Entonces, en pocas palabras, es la ciencia que se ocupa de estudiar el fenómeno de la ley escrita, de la ley vigente, para ver, entre otras cosas, si es viable, si necesita reformas, si es insuficiente o si es suficiente, si debería de tomar en cuenta otros métodos u otros elementos, es decir, conlleva un análisis pragmático importante y no resulta ser tan benevolente el poder tenerlo. Entonces, hay que tener mucho método a la hora de estudiarlo. Fíjense, eh, ella consiste, resumiendo algunas definiciones doctrinales, en establecer cuáles son las normas que deben ser obedecidas y por ello es considerada por algunos juristas como la labor de decir el derecho o jurisprudencia. Es decir, en pocas palabras, ustedes sabrán que la jurisprudencia es el criterio de la interpretación de la Corte, de este máximo órgano velador de justicia. Pero en el caso de la dogmática jurídica, lo que estamos haciendo son interpretaciones por particulares, que si bien es cierto, no tienen el carácter obligatorio como sí lo tiene una jurisprudencia, pero sí nos pueden dar un sentido orientador en el momento de aplicar una figura, en el momento de pedir o solicitar una figura que esté regulada en la ley. Y eso también, recuerden que puede implicar, entre otras palabras, la oportunidad de saber y la oportunidad de tener cómo se están dando las cosas, cómo se están reformando las situaciones y cómo en pocas palabras tenemos esta parte. Vean, dentro de esta actividad jurídica tan importante se encuentran varias ramificaciones de las cuales tomaremos para estudio únicamente la interpretación dogmática, delimitando así nuestro objeto de investigación. Es, en pocas palabras, cómo analizas una normativa, porque eso también implica un método. Ustedes sabrán que incluso cuando analizamos una ley, y ustedes lo aprendieron en Introducción al Estudio del Derecho, lo que hacemos es interpretación de la norma. Y esa interpretación de la norma obedece varios sentidos. En este caso podemos tener un sentido positivista, un sentido naturalista, un teológico, un sociológico, un analógico, es decir, existen diferentes métodos por medio de los cuales vamos a estar interactuando a la hora de ejecutar un acto de esta naturaleza. Entonces es algo muy importante que tenemos que estar visualizando, el cómo tenemos, el cómo estamos y en pocas palabras, cómo logramos estudiar una normativa. Y vean esta parte. El objeto será confrontar a varios autores que han investigado en torno al tema para saber si esta actividad especial puede ser considerada como científica, ya sea por el hecho de que sea una parte de actividad jurídica que se considera a priori una ciencia jurídica, la dogmática jurídica. En pocas palabras, implica método. No podemos hablar de una situación efímera, sino estamos hablando de una completa ciencia de la cual las personas que se dedican a ella pues necesitan cierta formación. Y aquí, antes de que empiece con el marco teórico, la formación tiene que ser de una apertura a diferentes teorías. ¿Y por qué lo digo? Muchos de nosotros, y eso a veces llega a pasar, y les digo a mí a veces me ha llegado a pasar, pero en realidad cuando me doy cuenta cambio la conducta porque me percato que es equívoca, pero nosotros ya tenemos un estudio muy dado a la hora de leer una normativa. Y a veces pensamos que conforme esa interpretación o conforme comprendemos las cosas es como tiene que aplicarse. Y a veces nos cerramos a la hora de diversificar el sentido de la norma. ¿Y a qué me quiero referir? ¿Y a qué me estoy refiriendo con el diversificar? Es muy importante que de alguna manera en el momento de ejecutar el estudio también estemos pendientes de las consecuencias que puede tener este. No resulta ser tan sencillo, se necesita un método. Y por lo tanto, tú debes de estar abierto a analizar un contexto o a analizar un texto dogmático jurídico o jurídico en base a nuevas teorías que no precisamente tienen que ver con lo que ya has estudiado o con las teorías que en pocas palabras aprendiste desde la primera parte de tu estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que resulta ser un ejercicio de mente abierta, pero no de mente abierta en un sentido personal, sino de mente abierta en el sentido jurídico. Y obviamente a la hora de imaginar la aplicación en el momento concreto o en el caso concreto. Es muy importante el estar teniendo estas diversificaciones. De alguna forma, tenemos esta situación
de generar la conceptualización más amplia. Incluso, y pondré un ejemplo, muchos de nosotros en el momento en que empezamos a estudiar el tema de derechos humanos, en realidad de lo que nos damos cuenta es precisamente de eso. Nos damos cuenta de que la apertura del derecho va más allá incluso del derecho interno, del derecho nacional. Bueno, precisamente va a pasar lo mismo aquí. La apertura del conocimiento no solamente se va a limitar a cuestiones internacionales o nacionales. Puede ser un tema incluso de combinar ciencias. Por ejemplo, el biosnaturalismo, a la hora de hablar de lo aceptado por la naturaleza, es muy probable que pueda ocupar ciencias naturales, que pueda ocupar la biología en el análisis de una normativa o de un suceso, o la sociología o el método sociológico de interpretación jurídica puede aplicar a lo mejor cuestiones ya sea de conducta social o bien a lo mejor incluso puede ser una cuestión hasta psicológica. Es decir, puedes aplicar diferentes ciencias a la hora de tu estudio. No resulta ser, ¿cómo explicarlo? No resulta ser tan cerrado. Marco teórico conceptual. Fíjense, interpretación dogmática jurídica como posibilidad de ciencia del derecho. De alguna manera, esto implica aplicar métodos filosóficos, jurídicos y metodológicos. Implica incluso liberar la mente de los prejuicios que podamos tener al momento de analizar una norma. Y esto lo digo porque, como les dije hace un principio, o en un principio, nosotros al momento de ejecutar un estudio, pues lo primero que hacemos es decir, esto lo voy a ejecutar de cierta forma, o esto lo voy a ejecutar de cierta manera. ¿Por qué? Porque ya tenemos un método muy hecho, pero a la hora de empezar a estudiar o dedicarte a esta ciencia, pues precisamente lo que tienes que hacer es abrir esos paradigmas, no puedes quedarte en una formación, incluso desde la época en que a ti te toca estudiar. Yo, por ejemplo, a mí me toca estudiar una década que básicamente es del 2000, la transición de 2007 a 2012. ¿Y qué pasó en este cambio de décadas? Porque fue la época de los 2000 y la década de los 2010. Bueno, el cambio de décadas lo que implicó forzosamente es el cambio de paradigma de las cosas, no necesariamente es esa situación, el cambio de las situaciones de cómo eh, estamos teniendo estos paradigmas pues aperturados, ¿no? Es decir, estudias cosas nuevas, estás abierto incluso a recibir opiniones de otros autores en visiones completamente distintas a las que tú tienes. Incluso a aprender a analizar figuras a través de la visión de otros autores, pero sin compartir el concepto. Es decir, es una mente completamente abierta hablando en términos jurídicos. Fíjense. Y podemos hablar de lo siguiente, fíjense. Primero, ¿qué es el discurso? Por discurso se entiende el lenguaje tanto hablado como escrito. Puede comprender desde una frase, un párrafo, un libro, un estilo y hasta una teoría completa. El discurso en materia jurídica, ustedes recordarán que tiende básicamente a aplicar el criterio que tienen los legisladores a la hora de tener un criterio normativo. Por consiguiente, el discurso literalmente viene del poder legislativo, pero eso no quiere decir que ese discurso sea el correcto, sea el óptimo, sea el apto. Es forzosamente necesario que se analicen otro tipo de cuestiones que obviamente van a implementar cierto criterio. Tenemos también la filosofía analítica, que en pocas palabras es una postura filosófica de manejo de los problemas científicos y de conocimiento en general. Abarca también el ámbito del derecho. Es decir, tú cuando tienes un problema o cuando tenemos una situación problemática, pues no puedes ver a la ciencia jurídica únicamente desde tu visión. Incluso podríamos hablar de que resultaría bastante obsoleto tener una sola visión, sino tienes que abrirte a más conocimiento. El enunciado factual solo tiene significado de lo que es empíricamente comprobable. Hay muchas cuestiones en el derecho que se pueden comprobar literalmente por estadística, pero hay muchas otras en la ciencia jurídica que a pesar de que tengas estadística, probablemente ni siquiera se puedan denominar para poder para generar estadística, es decir, no tienes datos palpables. ¿Por qué? Porque resulta incluso cambiante a la región del país, a la entidad federativa, al municipio, es decir, existen diferentes conductas, incluso también dependiendo la aplicación en cada sociedad. No todos pensamos de la misma forma. Si bien es cierto que toda la sociedad tiene un discurso y un pensamiento diferente, lo cierto es que hay cosas en las que compaginamos.
de manera genérica, por eso estamos en un país y con una identidad. Pero a veces cuando aplicas ese criterio para aplicar o para analizar otro tipo de figuras en otros países, esto resulta ser pues, todavía más complejo y limitativo incluso en algunos casos o bien aperturativo en otros. Pero es muy, muy importante que, bueno, tienes una parte también de lo que se puede comprobar. La tautología lógica, enunciado no comprobable pero verdadero por sus propios términos agravantes, no se asevera algo sobre la realidad, pero tampoco lo niegas, ¿no? Que es algo muy importante. El hecho de que no estés a favor de una postura tampoco quiere decir por consecuencia que estás negado a ello, sino que vas a tener una retroalimentación de esta apertura. Fíjense, la ciencia. Es preciso definir el término ciencia para analizar sus elementos y poder decir si la dogmática jurídica se adecua a ellos y por lo tanto puede llamarse actividad científica, ¿no? La ciencia sí tiene un método. Recuerden que la ciencia, todo lo que sea a través del método científico tiene que comprobarse. Si no se comprueba, entonces no es un método científico. Es decir, tiene una responsabilidad bastante grande en ese sentido. De los autores consultados, el único que se arriesga a tomar una definición analizando es el doctor Oscar Correas. Para la ciencia es un discurso prestigioso, producido por actores sociales que no son los individuos comunes y que en la sociedad capitalista ocupa lugar destacado en el desarrollo de la producción y por ello es cuestión del Estado, ¿no? Que esto es algo también muy importante. De alguna manera estamos hablando de que, bueno, no va a venir el discurso, no va a venir la definición de la autoridad que pues hasta ese momento consideramos como viable, sino que el discurso vendrá a través de otro tipo de personas que, bueno, nos darán luz al momento de poder tener un razonamiento pues importante, un razonamiento que implica pues consecuencias sobre todo en la sociedad. Aunque podemos coincidir que con esta definición el autor mismo nos remite a una definición metodológica que involucra varios requisitos exigibles a la ciencia y que pueden ser analizados bajo la perspectiva de este artículo. Ciencia es un discurso analítico, objetivo, especializado, formulado en un lenguaje especial que versa sobre hechos o fenómenos cuantificables, enunciados, descriptivos, claros y precisos, comprobables, empíricamente sistematizados, que permiten producir otros enunciados acerca de ellos no observados o no observados aún, o producidos conforme a métodos aceptados por la comunidad de especialistas. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente tiene que ver pues una cuestión compleja, ¿no? Sino que de alguna forma esto implica un fenómeno pues más amplio. De alguna manera incluso a lograr aventurarte a manifestar ideas que probablemente ante la ley no sean tal cual claras, pero incluso poner paradigmas en el momento del análisis de la situación de la ciencia, sobre todo de la ley. Inmediatamente después el mismo autor analiza los elementos de la definición separando de la siguiente manera: la ciencia del discurso y el analítico. ¿Qué es la ciencia de un discurso? Correas explica que la ciencia solo es posible en algún discurso y que para ello es indispensable que alguien produzca conceptos que no pueden existir sino formalizados en algún lenguaje. Analítico, con ello dice que la ciencia analiza porque descompone sus elementos para estudiarlos una a la vez. Y hace especial énfasis en el caso de la dogmática jurídica al afirmar que consiste en encontrar las normas que suponemos en el texto. Objetivo, señala que puede existir la objetividad como comunicabilidad. Cuando nos referimos al discurso puede ser comunicando a los miembros de la comunidad científica, ya que existe un código común de desciframiento y que concluye tanto en el discurso como en los procedimientos para comprobar el discurso, mediante la experimentación, o por otra parte la objetividad como descriptividad, que consiste en que el científico no ha manipulado el objeto, o como mejor define Oscar Correas, es como dejar el objeto que se mueva y se muestre. En pocas palabras, no lo defines, sino que tratas de darle cierto énfasis y a lo largo del tiempo comprobarás en realidad esa idea es correcta o es falsa. Fíjense, podemos tener un estudio especializado que obedece al criterio de especialización. Ahora sí, la ciencia jurídica, incluso una figura, ¿no? Custodia, y a lo mejor otra por la patria potestad, y a lo mejor otra por el tema de alimentos, y aunque parece que todas son parecidas, y aunque parece que todas pueden englobarse en una sola investigación, lo cierto es que empiezas a hacer investigaciones de manera particular. Formulando un lenguaje especial, todas las investigaciones tienen un propio uso de palabras,
que van a ayudar a poder implementar cierto método o cierta ayuda al momento de estudiarlo. No necesariamente tienes que tener pues una especialización importante, pero sí debes de empezar a manejar criterios o palabras clave que servirán de manera fundamental. La ciencia versa sobre los hechos, que es algo muy importante. Si bien ustedes ciertos, recordarán que de alguna forma la ciencia del derecho tiende a regular las conductas del hombre. Ese es su objeto principal. Por lo tanto, ¿qué sucede? Esta ciencia depende incluso de los efectos que tiene la propia sociedad en el momento de que la está estudiando. Entonces, por lo tanto, es indispensable que de alguna forma tengamos este fenómeno pues de manera importante. Es o resulta de manera clara que estemos teniendo un discurso importante en el momento en que analices los hechos y las consecuencias de la normativa. Ese va a ser tu parámetro para verificar si es correcta la aplicación o bien tienes que ir a otro tipo de método. La ciencia consiste en descripciones claras y precisas. Aquí no puedes hablar en ambigüedades. Si bien es cierto que la ley sí puede ser ambigua, tú en el momento de estudio literalmente tienes que ser preciso y no puedes dejar ambigüedades en el momento del estudio. Y debes de tener estos parámetros muy importantes. La ciencia produce enunciados verdaderos y científicos empíricamente comprobados, que es algo muy importante. Por eso vamos al tema de la ciencia. Yo les decía hace un momento que esta práctica tiene que ser comprobable. No es solamente lo que tú piensas o lo que el autor piense, sino que tienes que comprobar la manifestación o la aportación que tú estás realizando al momento de generar un discurso dogmático. La ciencia trasciende los hechos observados, es decir, no solamente estamos hablando de lo que ves, ¿no? No solamente estamos hablando de lo que estudias, sino también a través de lo que ves. Y esos hechos, bueno, te vas a dar cuenta si en realidad pueden tener una consecuencia futura o no, pero es algo muy importante que se tiene que empezar a realizar. La ciencia procede conforme a los métodos rigurosos y aceptados por la comunidad científica y bueno, en realidad estamos hablando de que hay una comunidad científica a nivel internacional, y me estoy refiriendo a científica, a todos aquellos que se dedican a la investigación de la ciencia del derecho, en donde pueden coincidir incluso al momento de analizar figuras, pero también en muchos otros probablemente puedan ser discrepantes de manera parcial o completamente total en el sentido de que se tengan estas descripciones. Bien, vamos a ver un videito y ahorita regresamos. Dogmática jurídica. La palabra dogma es una preposición que se asienta por firme y cierta. Dogmatismo, entendido como una creencia donde el intelecto humano alcanza la certeza absoluta y el conocimiento de la realidad. Dogmática jurídica. Solo se considera válido lo que está facultado en el derecho positivo, o sea, que está escrita por el ser humano. Adquiere pleno desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX. Dogmática jurídica. No aparece definición alguna sobre su objeto de estudio, ya que los dogmáticos, fundamentalmente los profesionales de la investigación jurídica, realizan tareas muy diferentes entre sí, desde el comentario de sentencias hasta la exposición ordenada del derecho. Con el objeto de que no privilegien algunas actividades que realizan, es preciso ofrecer una amplia definición de esta, para no introducirnos en algo oculto sobre lo que hacen o deben hacer. No obstante, esta definición no podemos dejar que se aleje mucho de lo que prevalece en ella, por lo cual podemos definirla como la actividad realizada por los estudiosos del derecho que tiene como objetivo establecer la calificación de determinados sistemas jurídicos. Los dogmáticos no solo se dedican a interpretar el derecho y presentarlo de manera ordenada, sino todo lo contrario. Esta adopta el contenido para satisfacer cosas materiales de justicia, para solucionar las lagunas, redundancias, entre otros. El objetivo central de discusión ha sido la controversia sobre la cientificidad del método dogmático, es decir, qué método se debía emplear para que su actividad fuera considerada como científica. Estas están agrupadas. Primero, quienes consideran tal y como era efectivamente cultivada, como una disciplina o al menos un conocimiento riguroso. Segundo,
quienes consideran que la dogmática no podía ser considerada una ciencia, pero que era suficiente con hacer un método más riguroso. Tercero, quienes consideran que no era posible que la dogmática fuera una disciplina científica y por tanto debía modificar su forma. Por lo cual nos lleva a una conclusión que los dogmáticos deben dedicarse a proponer soluciones para los casos difíciles mediante el instrumento elaborado. Dogmática jurídica como técnica de investigación. Es una forma de interpretar la norma. Aplica con mayor eficacia el conocimiento teórico y experiencias para aplicar a un caso concreto. Se dice que el dogma, para la ciencia jurídica, no es absoluta, sino que éste se va transformando a través del tiempo. La dogmática jurídica equivale a la expresión ciencia del derecho, y la ciencia del derecho hace referencia al estudio del contenido de derecho. Debe ser considerada como el dispositivo. La dogmática jurídica es perteneciente al derecho y su método es cumplir sus temas de carácter formal. La tesis del legislador racional puede ser suscrita en dos versiones. En primer lugar, como una tesis descriptiva acerca de la realidad. El legislador no crea antinomias, es único, es siempre el mismo sujeto, etc. En segundo lugar, como una ficción normativa que debe regir las operaciones de la dogmática jurídica. La tesis del legislador tiene tanto en su versión descriptiva como normativa, al menos dos inconvenientes. El primero es que prevé instrumentos cuya aplicación puede conducir a soluciones jurídicas incompatibles, no ofreciendo metacriterios que permitan identificar qué solución normativa es la que debemos adoptar. Es decir, es posible que si presuponemos al mismo tiempo más de una de estas características atribuidas al legislador, se pueda justificar más de una solución normativa. Por ejemplo, no sabemos si el legislador ha deseado no regular un determinado supuesto de hecho y debemos interpretar las disposiciones normativas. A contrario, o si en cambio el legislador daba por regulada la materia y debemos realizar una interpretación analógica o extensiva. El segundo problema es la vaguedad o falta de precisión de algunos de los instrumentos que prevé, a saber, aunque eligiéramos cuál de las distintivas justificadas por la tesis del legislador racional emplear en ocasiones, ello no es suficiente para establecer la supuesta respuesta correcta. Por ejemplo, aunque presupongamos que el legislador tenía claro el fin que deseaba alcanzar, existe algo así como la voluntad del legislador. No disponemos de medios para determinar con certeza cuál era tal fin. La dogmática jurídica se desarrolla en mayor énfasis y menor énfasis. En mayor énfasis obtenemos el derecho civil y el derecho penal, y en el menor énfasis obtenemos derecho constitucional y derecho laboral. Pensamiento francés. Atribuía carácter dogmático el cuerpo legal. Ese lo encontramos en el Código Napoleón. Nace la escuela de la exégese. Una de las características importantes del pensamiento francés son que se caracterizaba por concebir la ley, a la legislación como fuente única y legítima del derecho. Único carácter para interpretar es la intención del legislador. Escuela exegética. Empírico-positivista. Se transforma en la escuela dogmática por la influencia del racionalismo. Los exegetas ponían interpretación a la investigación, y la posición dogmática saltó al extremo opuesto, considerando a la ley no como un acto empírico, sino como un significado lógico, esto es, como razón. Bien, básicamente, y como podrán darse cuenta, pues no es en realidad un ejercicio sencillo. Es decir, el dogmatismo lleva su parte pragmática,
tiene su parte teórica, también tiene su parte difícil, no es tan sencillo en esa parte. Vean, la dogmática jurídica es un discurso. Para entender la dogmática jurídica se debe comenzar por comprender que se trata de un discurso. Como se ha señalado por el marco teórico conceptual, basados en la concepción del doctor Berumen, por discurso se entiende el lenguaje tanto hablado como por escrito. Puede comprender desde una frase, un párrafo, un libro, un estilo, hasta una teoría completa. Tomando el apunte del doctor Berumen sobre la teoría del discurso, podemos citar las 3 etapas del desarrollo teórico de Foucault. Y así tendremos primero a la práctica discursiva, que es la existencia objetiva de ciertas reglas a las que todo hablante se sujeta cuando participa en un proceso discursivo. En segundo lugar, tenemos la formación discursiva. Esta constituida por el conjunto jerárquico y enunciados que delimitan lo enunciable y lo no enunciable. Y en tercer lugar, la estrategia discursiva, que es el conjunto de coprocedimientos para la producción y la circulación de los enunciados, que básicamente esto implica en cuanto a analizar el texto de forma completa, de forma a través del párrafo, por jerarquización de ideas, incluso a través de enunciados. En los enunciados también puedes generar ciertas conceptualizaciones o puedes estudiar incluso hasta fenómenos, ¿no? Fíjense, hay un criterio de jurisprudencia que habla acerca de eso. Fíjense, y tiene que ver con lo siguiente, dice: revisión en amparo directo es procedente cuando un tribunal colegiado de circuito realiza una interpretación de manera implícita de algún precepto de la Constitución Federal, adoptando como propia la realizada por una de las partes y desestimando la de la contraria. Por interpretación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos de procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo, no debe entenderse solo aquella realizada expresamente al citarse y transcribirse el contenido de la norma constitucional a interpretar, sino también la interpretación efectuada de manera implícita al adoptar como propia la realizada por una de las partes en el juicio, y desestimada la de la contraria, por considerarla errónea, incluso cuando no se cite si se transcriba la norma constitucional, ni tampoco se expongan los motivos tomados en consideración para ello. Lo anterior es así, porque de lo contrario se dejaría al arbitrio del tribunal a que la determinación de si realizó a una interpretación directa a un precepto constitucional, pues bastaría con su resolución fuera dogmática, aun cuando ésta fuera contraria a alguna de las interpretaciones directas realizadas por una de las partes. Máxime, si de esa interpretación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos se desprende la litis de resolver el juicio de amparo. En esta transcripción podemos advertir la utilización de la práctica discursiva, que se advierte por el mero ejercicio de la actividad jurisdiccional, de la formación discursiva que es manifestante o se manifiesta para un rubro como el de desarrollo de la tesis, interpretación de manera implícita de algún precepto de la Constitución Federal, adoptando como propia la realizada por una de las partes y desestimando la de la contraria. Y por último, la de la estrategia discursiva, que se refiere en este caso concreto al procedimiento y de forma a la interpretación que fueron utilizados para emitir la resolución. Vean, en pocas palabras estamos viendo que existe toda una ciencia, toda una cuestión de interpretaciones, y bueno, es algo muy importante, porque de alguna manera estamos viendo que hay un sistema ya de estudio. Ahora fíjense, hay una parte filosófica analítica, que eso implica todavía un estudio mayor o pormenorizado. Fíjense, la dogmática jurídica puede ser clasificada como parte de la jurisprudencia analítica, que a su vez es parte de la filosofía analítica del doctor Jorge Bittker. La expresión filosofía analítica no denota una concepción jurídica, sino toda una postura filosófica de manejo de problemas científicos y de conocimientos en general que abarca lo correspondiente al campo de la ciencia del derecho. En este ámbito, quienes asumen dicha postura se denominan juristas analíticos. Para ahondar más en el tema, retoma las palabras Abandano sobre la filosofía analítica del lenguaje. Los enunciados factuales, o que se refieren a cosas existentes, solo tienen significados si son empíricamente comprobables, ¿no? Que es algo muy importante. Existen enunciados no comprobables, pero que son verdaderos por sus últimos términos integrantes. Estos enunciados son tautologías lógicas y matemáticas que no aseveran algo acerca de la realidad. Y fíjense, como podrán darse cuenta, pues existe una teoría pues prácticamente que implica el estudio pormenorizado, ¿no? Es decir, no es un estudio vago, es un estudio bastante importante. Pero bueno, ahora vamos a ver un tema de dogmática ya aplicado a un caso concreto, por ejemplo, que es la materia penal. Y bueno, sobre esta parte visualizaremos, en pocas palabras, cómo es que se aplica esta normativa a la cuestión de
la cuestión del sistema actual. Lo cierto es que de alguna forma esta dogmática en materia penal ya va a analizar conceptos concretos que tenemos que ver en el tema de análisis. Todos sabemos que el mundo está en una tremenda crisis y en gran peligro. El problema es que el Culturescape nos sigue envolviendo. Vamos a revisar ahora el estudio de lo que es la dogmática jurídico-penal. ¿Qué es esto? ¿Qué es la dogmática penal? A veces los contenidos teóricos como que nos asustan, pero son elementos indispensables e importantes a efecto de que el jurista pueda tener una asesoría y una estrategia jurídica práctica de primer nivel. Vamos a entender que la dogmática jurídico-penal es el estudio metodológico y sistematizado de la teoría del delito. O sea, la dogmática jurídico-penal lo que enfoca es el estudio de las normas jurídicas penales para lograr su interpretación y sistematización a la luz de la teoría jurídica del delito. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad fundamental de establecer reglas de imputación para que en un caso concreto se dé la seguridad jurídica que es propia de un Estado de derecho, de un Estado constitucional y de derechos y de justicia, que es la característica fundamental desde el punto de vista filosófico y neoconstitucional del Estado ecuatoriano. Los teóricos dicen que la dogmática penal se inicia en el siglo XIX como obra del positivismo jurídico. En otras palabras, la dogmática es el estudio de la ciencia jurídica penal, su relevancia sistemática dentro de la teoría general del delito, como dije anteriormente. En el campo penal, la dogmática, en otras palabras, se encarga del estudio de las leyes penales para su conocimiento, para su sistematización y correcta aplicación. Porque lo que se trata es de eso, de que haya una aplicación dentro de un ambiente de seguridad jurídica, dentro de un ambiente de normatividad constitucional. Porque como sabemos, el derecho penal tiene que estar impregnado con las normas y los principios de la Constitución. Si no, sería un derecho penal que entraría en un estado de obsolescencia y sería un derecho penal inaplicable, porque la única manera de poder contener los impulsos un poco voraces del ius puniendi, del derecho de castigar, del derecho penal subjetivo, del poder punitivo, es justamente la seguridad jurídica que otorga, que da en un sistema democrático y de derecho la teoría jurídica del delito. Y en ese sentido, la dogmática jurídico-penal es la encargada de establecer todas estas reglas de imputación a efecto de que haya una garantía eficaz de los derechos fundamentales del ciudadano frente al poder punitivo del Estado, como dijimos anteriormente. Por eso se afirma que el estudio de la dogmática jurídico-penal, y se llama dogmática porque lo que se trata es de establecer una serie de dogmas, una serie de principios, una serie de argumentos para establecer la racionalidad de la aplicación del derecho positivo penal en un momento determinado, en un caso concreto, llevando a la práctica, en base a la teoría jurídica del delito. Y ahí está el sentido que se tiene de la dogmática jurídico-penal. Porque muchos han dicho, ¿para qué sirve? La dogmática penal sirve para establecer, para que la práctica, en otras palabras, se dé democráticamente en un ambiente de seguridad jurídica y fundamentalmente siguiéndose a las normas constitucionales. La práctica, en otras palabras, consiste en resolver casos aplicando teorías. Un jurista práctico aplica casos, aplica teorías en base a la práctica. Ahora bien, la teoría jurídica del delito
estudio, que es el estudio fundamental de la dogmática penal, ¿qué es lo que hace? Sistematiza, descompone el concepto de delito. El delito, que es un ente cultural, que es una creación del legislador. El delito, digo, tiene sus elementos o requisitos, como la acción, la conducta, sea activa o omisiva, el tipo, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Todos estos son los elementos o ingredientes o categorías sistemáticas del delito que la dogmática jurídico-penal las ha mantenido desde hace más de 120 años, como hemos dicho reiteradamente, porque la acción empezó en el siglo XIX con Werner. La antijuridicidad fue una concepción sacada del derecho civil y fue Rodolfo Bourdieu, y posteriormente Franco Mies la introdujo al derecho penal. El concepto de tipo, el establishment que hablaba Belli, fue una creación de Belli en 1906, y allí Belli establecía que toda conducta prohibida tiene que estar señalada, tipificada en la ley penal. Y esto es lo que conocemos ahora como el principio de legalidad penal. El principio de legalidad penal, que es un aforismo latino, el nullum crimen nula pena sine lege, creación de Pablo Anselmo Richter von Feuerbach. Y Feuerbach, más o menos por 1812, lo extrae del pensamiento fundamental del Marqués de Beccaria, en el libro Los delitos y las penas de 1764. Beccaria establecía que no se puede penar, no se puede castigar a título de culpabilidad individual a un individuo si la acción prohibida no estaba señalada en la ley. Y eso es importantísimo. Por eso que la teoría del delito, que es la parte fundamental de la dogmática jurídico-penal, es una teoría de la imputación. Esto es un instrumento conceptual que nos permite determinar jurídicamente si un determinado hecho tiene la consideración de delito o no. En consecuencia, se trata de una elaboración científica. La dogmática penal la hacen los profesores de derecho penal y es una construcción doctrinaria, teórica, que coadyuva al establecimiento de que la imputación penal tenga una eficacia y que se dé en un marco conceptual, normativo, jurídico, fundamentalmente de respeto a las normas del debido proceso para obtener justamente la justicia, que es el fin fundamental del derecho. El derecho penal al servicio de la justicia, y de la justicia constitucional y de la justicia que es la realización auténtica del derecho como una manifestación del espíritu humano. Bien, como podrán darse cuenta, pues es un estudio en realidad pormenorizado de la técnica, de alguna manera tener en cuenta el fenómeno, pero también al mismo momento tener en cuenta la viabilidad de las cosas, y siempre y cuando este fenómeno pues sea comprobable. Eso quiere decir, en pocas palabras, que la ciencia versa sobre situaciones complejas. Es decir, estás analizando una cuestión compleja, pero también al mismo tiempo que tiene que dar resultados. Y esos resultados no van a venir si en el momento de la aplicación del estudio no haces un estudio verdaderamente bueno, un estudio que implique incluso situaciones más conversas, más creadoras incluso de conocimientos, sino eso va a tener pues una especie de consecuencias que a la larga pues que pueden generar pueden generar en realidad situaciones más complejas. Ciertamente, ante la situación, como podremos ver, pues la dogmática tiende a eso, tiende a generar estas posibilidades, este mundo de posibilidades de la desfragmentación de la norma. Esa desfragmentación implica tener pues cada vez más teorías, cada vez más situaciones pues concretas que impliquen un fenómeno establecido de ciencia. La ciencia, a su vez, también lleva o conlleva situaciones de complejidad. Lo cierto es que de alguna manera los estatutos, los estados, pues tienen que tener una verdad,
una aplicación de teoría. Y sobre la aplicación de teoría, pues tienen que tener también un dogmatismo bastante bien ejemplificado de lo que se pretende alcanzar, de lo que se quiere alcanzar y también de lo que no se quiere alcanzar, porque en la investigación también pones esos parámetros. Los parámetros implican, pues, prácticamente desarrollar esos fenómenos a gran escala. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.